Ahora con nosotros el pastor Lester Flaquer, director administrativo Colegio Cristiano Logos y pastor de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Él nos trae la plenaria Ven y Ve. Bien, nosotros en el día de ayer estuvimos escuchando al pastor Sugel y él nos decía que la frase ven y ve, que ha sido repetida tantas veces, dicha por Jesús a los discípulos y repetida luego por Felipe a Natanael, es una invitación directa a un encuentro personal con el Señor Jesucristo. No se trata de una experiencia meramente intelectual, sino un encuentro que debe ser transformador, personal y relacional. Pero ven y ve no solamente impactó a los creyentes en el siglo I, sino que es una declaración central que continúa llamando a los discípulos de todas las generaciones, incluyéndonos a nosotros. Es una verdad clave para nuestra vida como hijos de Dios porque marca el inicio y la continuación del discipulado a través de nuestra vida. Y es el corazón que impulsa nuestra comunión dentro de la iglesia. Y de manera muy particular es esencial para que nosotros podamos comprender y ejercer nuestro llamado en la escuela cristiana. Y voy a dar una declaración. Ven y Ve resume de una forma clara y sencilla el propósito de nuestra labor como educadores cristianos. Invitar a nuestros estudiantes a conocer a Cristo en todo lo que nosotros enseñamos. Mis hermanos, Jesús es absolutamente esencial para nuestra labor educativa. No solamente porque dependemos de Él para tener fortaleza espiritual, para enseñar, porque dice la Escritura que separados de Él nada podemos hacer, sino porque si Él no está en el centro de nuestro propósito, escuchen bien, nosotros no estaremos educando verdaderamente. Y usted se preguntará, ¿por qué? Bueno, porque la educación verdadera apunta por naturaleza hacia el Creador. Esa educación no busca promover la autosuficiencia del ser humano, sino revelar a Dios y transformar los corazones. El pastor Sugel nos decía en el día de ayer que nuestra tarea no es, y cito, simplemente formar mentes brillantes. Queremos que sus ojos espirituales sean abiertos a la supremacía en Cristo en todas las cosas. Y él añadió, si enseñamos la creación sin el Creador, las leyes sin el legislador, la belleza sin el origen de toda hermosura, entonces nuestros alumnos estarán viendo sin ver. Esta educación es un medio para que el estudiante descubra a Dios y entienda su llamado particular en este mundo. De hecho, el apóstol Pablo nos da una severa advertencia en ese sentido. En Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, nos dice que la razón por la cual la ira de Dios se revela desde el cielo es precisamente porque el hombre no ve al Creador en la creación. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y cuál es esa verdad que ellos detienen? Que Dios ha revelado sus atributos, su eterno poder y su deidad, y son claramente entendidos a través de las cosas creadas. Los atributos invisibles de Dios son vistos y entendidos con toda claridad a través de las cosas que nuestros ojos pueden ver. Así que cuando nosotros enseñamos sin mostrar a Jesús, sin hacerlo evidente, estamos guiando a nuestros estudiantes, escuchen bien, al error, a una falsa sabiduría, a una necedad peligrosa. Los guiamos a estar centrados en sí mismos, lo cual el pastor Sugel nos decía ayer, es la misión del diablo. ¿Escucharon eso?
Si nosotros no llevamos a nuestros estudiantes a ver a Dios en toda la creación, los estamos guiando a estar centrados en sí mismos, lo cual es la misión del diablo. Por eso, ven y ve no es solo una exhortación espiritual, es una visión educativa integral. Es ver y entender el mundo a través de los ojos de la fe. Cada vez que escuchamos esta invitación de Jesús, debemos entenderla como un llamado que transforma el corazón y también la mente de nuestros estudiantes. Es un llamado a conectar los puntos y descubrir que el mundo, como dice un antiguo himno, es de nuestro Dios. No hay una sola pulgada cuadrada de este mundo, de esta creación, que no sea del Señor Jesucristo. Por esa razón, Cristo debe estar en el centro de nuestras escuelas. Todo lo que hacemos, sea académico hasta lo administrativo, debe ser de forma directa o indirecta una invitación a venir y a ver a Jesús. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cómo afecta este llamado a nuestras escuelas cristianas? ¿Qué implicaciones tiene para nuestros centros? ¿Qué debe estar ocurriendo en nuestras escuelas para que nosotros sepamos que estamos viviendo conforme a ese llamado? Y vamos a examinar al menos 3 áreas, porque no tenemos tiempo para examinar más, dentro de las cuales nosotros podemos decir si estas cosas están sucediendo verdaderamente, nosotros estamos viviendo en la escuela a la luz de ven y ve. Y lo primero es que Jesús debe ser el centro de toda enseñanza, el centro de nuestro contenido. Todo lo que enseñamos, todo nuestro esfuerzo académico debe apuntar de manera intencional a Jesús. Jesús no es un tema aparte. Si lo que nosotros hacemos en nuestra escuela es dar una excelente clase de Biblia o cualquier otra materia, lo cual necesitamos hacer, o tener capillas para que los estudiantes sean expuestos al Evangelio, lo cual también tenemos que hacer, pero no nos esforzamos en mostrar que detrás de todo conocimiento, de todo lo que nosotros enseñamos, está Jesús, estamos errando al blanco. Ven y ve implica que necesariamente tenemos que entrenar a nuestros estudiantes a ver lo que de Dios nos revela la creación. Mis amados hermanos, es en Cristo Jesús que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y yo quiero que ustedes piensen en esa declaración, no como una declaración etérea, no como una declaración general. Escuchen bien, todos los tesoros ¿de qué? De la sabiduría y todos los tesoros del conocimiento se encuentran en la persona de Cristo. Es más, en Cristo y solo en Cristo nosotros tenemos aquel que sostiene todo con el poder de su palabra. Me gustaría leerles a ustedes un texto que aparece en Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 17. Dice la Escritura, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús, el primogénito de toda creación, porque en Él, escuchen ahora, fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas en Cristo. Dice, en tanto las visibles como las invisibles, ya sean tronos, ya sean dominios, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Pero escuchen ahora esta declaración que aparece en el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Y usted dirá, ¿y qué significa eso? ¿Saben lo que significa eso? Que si Cristo no estuviese aguantando este mundo con el poder suyo actualmente, no habría un mundo que ver,
no habría una silla en la que sentarse, no habría ningún lugar que existiera, porque todo depende absolutamente del Señor Jesucristo. Hermanos, estamos en un mundo que fue creado y está siendo sostenido por el poder de Jesús. Y si nosotros al enseñar las cosas de este mundo no mostramos a Jesús, estamos cerrando al blanco. Este mundo no puede tener existencia si Él no está activamente obrando en medio de él. Y yo espero que ese pensamiento explote tu mente. Tú estás sentado en una silla que si Él dice la suelto, se destruye y tú te caes al piso. Tú estás respirando porque Él te tiene respirando. Tú tienes átomos porque Él sostiene esos átomos. Todo lo que nosotros somos depende activamente del Señor Jesucristo. Depende activamente de Él. Si nosotros en nuestro contexto decimos que las cosas están creadas y están allí y las estudiamos y no vemos a Jesús detrás de ellas, nosotros estamos haciendo un flaco servicio a nuestra generación. Déjenme ponerlo en contexto para que podamos ubicarnos. ¿Quiénes hay aquí que enseñan física? Levanten la mano, por favor. Hay pocas personas que enseñan física, pero bueno, yo espero que esto les sirva como quiera. Si nosotros decimos que las leyes fueron creadas por Dios al enseñar la física y que ahora el universo se gobierna perfectamente por ellas, aunque eso suena bien, estamos presentando una verdad distorsionada, una falsedad, una media verdad. ¿Oyeron eso? ¿Por qué? Porque estaríamos presentando una visión, y esta es una palabra dominguera, una visión deísta de la creación. ¿Y qué significa eso? Que estamos viendo o visualizando a un Dios que puso leyes, le dio cuerda a este universo y se apartó y lo dejó ser. Mis amados hermanos, eso es contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Cristo es el sustentador y las leyes que gobiernan este universo están siendo activamente ejercidas por el Señor Jesucristo en todo tiempo y en todo momento. Y si nosotros no enseñamos esa realidad a nuestros estudiantes, estamos enseñándole falsedad. ¿Saben lo que nosotros hacemos? Nosotros catalogamos el actuar de Dios en leyes con el propósito de poder entender su obra en este universo, para poder comprender su soberanía. Pero ciertamente si nosotros no enseñamos, no mostramos a Jesucristo detrás de estas verdades, estamos enseñando falsedad. Tal vez usted me dirá, bueno, pero los estudiantes que salen de las escuelas seculares salen equipados para poder hacer carreteras, para poder hacer cohetes, para poder hacer muchas cosas que los estudiantes que salen de las escuelas cristianas, en donde estas verdades se enseñan de esa manera, también lo pueden hacer. Y yo les voy a decir, sí, eso es cierto. Los estudiantes de las escuelas seculares lo van a hacer para su propio orgullo, para su propia satisfacción, para buscar su propio beneficio. Y yo espero que los estudiantes de las escuelas cristianas, al hacerlo, le produzca un deseo de adorar al Dios que hace capaz esas cosas. Porque si nosotros no logramos eso, hermanos, no estamos logrando lo que debemos lograr. Lo mismo sucede con la historia. La historia puede estudiarse desde la perspectiva de los hombres o de la perspectiva de la soberanía y el propósito de Dios. O vemos en la historia los eventos como efecto de la actuación del hombre, el resultado del quehacer humano, o vemos a un Dios que está dirigiendo cada detalle, por insignificante que parezca, y lo está llevando a contribuir con el cumplimiento del propósito que Él se hizo antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, hay dos maneras de ver esa historia.
Una es, el hombre hace esto y las consecuencias son las que nosotros estamos viviendo. Pero nosotros no podemos enseñar la historia así, porque detrás de la historia hay un Dios que está gobernando el inicio y nos ha declarado cuál va a ser el fin. Él está guiando todas las cosas que pasan en este mundo conforme a su plan de redención, para que ese plan de redención se cumpla exactamente como Él lo ha determinado. Y saben una cosa, nadie puede garantizar el final de una cosa a menos que no controle todas las cosas que van a pasar hasta ese punto. Piénsalo. Dios es soberano. La historia está desenvolviéndose según el plan que Él se propuso desde antes de la fundación del mundo, para llevarle al punto en donde nosotros encontramos en Apocalipsis una nueva tierra y un nuevo cielo, y nosotros estamos allí junto con el Cordero adorándole por toda la eternidad. Y nosotros debemos dar historia en nuestras escuelas con esa perspectiva. La historia de la redención es dominante para la historia de los hombres. Dios es soberano y Él utiliza la responsabilidad humana para cumplir con sus propios propósitos. Yo no sé cuál es la visión que tú tienes, pero esa es la visión que Dios quiere que nosotros tengamos. Es la visión de que nuestros estudiantes sepan que este mundo no es un carro loco que anda al azar. Ay, ¿qué va a pasar ahora? Yo no sé lo que va a pasar, pero Dios tiene control. Yo no sé lo que va a pasar. Y así nosotros podemos ver todas las materias, la literatura, la ciencia, las artes, las éticas, las obras de la mano de Dios dándole capacidad al hombre. Si nosotros no mostramos cómo cada una de estas materias, que son como una especie de espejo para nosotros poder ver al Creador, al sustentador, al que tiene propósito, nosotros estamos realmente errando en la educación que estamos llevando a cabo en nuestros centros. Es por esa razón, mis hermanos, que ustedes escuchan a la Asociación de Colegios Cristianos continuamente decir: necesitamos tener integración bíblica en la escuela. La integración bíblica no es un plugin, no es una adición, es algo extremadamente necesario para nosotros llevar a cabo nuestra labor. Tenemos que tener esa mentalidad. Y yo no me refiero, cuando hablo de integración bíblica, a buscar un versículo que me llene el corazón y que me parece tan lindo y me parece que habla de esto que está aquí. No. ¿Saben qué? Esa clase de integración bíblica puede sonar muy lindo, pero eso es un disparate. Y perdonen eso. Eso es un disparate. Se trata de un ejercicio personal y espiritual de examinar lo que yo tengo por delante, la materia que tengo por delante, de tratar de ir detrás del telón de esa materia y ver dónde yo veo a Jesús en ese contenido. Y ayudar a mis estudiantes a mirarlo también, a sentir un afecto y una adoración, porque veo a Jesús controlando y dirigiendo todas las cosas. Una de las razones por las que nosotros decimos que toda verdad es verdad de Dios, por un lado porque solo Dios es verdad, pero por el otro lado porque el diablo no puede reclamar la verdad. El diablo es el padre de la mentira. Y todo lo que el hombre haga que sea verdadero, eso proviene de Dios, aunque sea el impío más grande. Y nosotros tenemos que rescatar estas cosas y tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a valorar estas cosas. Necesitamos tener esa clase de pensamientos. Solamente haciendo esto, mis amados hermanos, nosotros podemos estar trabajando bajo el propósito de ven y ver. Tal vez tú estás aquí en esta mañana y estás pensando: pero hermano, nosotros hacemos eso ya en nuestra escuela. Y yo te voy a decir, ojalá sea así. Ojalá sea así. Pero deseo que te examines y que te veas a ti mismo preparando tus clases y te hagas la siguiente pregunta en este momento: ¿qué tanto veo yo a Jesús
en mi materia. O lo veo. Porque a lo mejor estás dando esa clase y tienes 10 años dando esa clase y jamás te has encontrado con Jesús. Jamás has visto algo que tú digas, wow, eso es digno de adoración. Wow, yo voy a traer esto delante de mis estudiantes. Ellos necesitan ver esto. Ellos necesitan ver esta conexión. ¿Qué tanto de lo que yo veo estoy transmitiendo a mis estudiantes? ¿Estoy yo consciente de que no solo debo enseñar contenido, sino que el contenido más importante es que ellos vean al Señor Jesús a través de lo que enseño? ¿Cuál es el lema de esta convención? Pero no es eso solamente, dice más. ¿Qué dice? El todo en todo en la escuela cristiana. Y eso tiene una repercusión más grande que simplemente leerlo. El todo. Si una persona no está trabajando, no está bregando para que las personas vengan y le vean a él en la clase de deportes, en las ciencias, en las matemáticas, en el arte, para que interpreten el mundo a través de los lentes de Dios, nosotros no estamos enseñando. Mis hermanos, necesitamos construir lo que yo he llamado una teología propia de mi materia para poderla presentar a mis estudiantes. Yo no sé qué clase tú estás dando este año, pero yo te reto a ti a que tú tomes ese contenido y tú examines y digas, Señor, de rodillas, ¿dónde está Jesús en esta materia? Y cuando tú lo encuentres, entonces tú empieces a enseñarlo a tus estudiantes. Así nosotros estaremos teniendo un aula, una escuela en donde ven y ve es una realidad. Pero en segundo lugar, para que nuestros centros educativos encarnen el ven y ve, no solamente nuestro contenido debe ser Jesús, sino que el maestro no puede ser un instructor, sino que también debe ser un testigo. El maestro no puede ser solamente un instructor, sino también un testigo. ¿Cuál era la idea de Felipe? Era una idea sencilla, que si Natanael veía a Jesús, escuchaba sus palabras, observaba su carácter y sus obras, se iba a convencer de inmediato de quién él era Dios. Estaba apuntando hacia la verdad que era Jesús. Así el maestro debe apuntar hacia la verdad, no solamente con palabras, es decir, a través de la integración bíblica, sino también con su propia vida. Mira, mi hermano, tú debes realmente tomar tu materia y tratar de sacar tu teología de esa materia, que es lo que yo estoy viendo de Jesús, pero al mismo tiempo tu vida debe sustentar que tú amas esa verdad que estás enseñando. La vida del maestro debe reflejar en todo, no de manera perfecta, pero sí de manera íntegra, sincera y constante, que él vive de acuerdo a esa verdad. Que él vive lo que enseña y lo que predica, que él es el currículum viviente. Los que están aquí, que son maestros de secundaria, saben que los estudiantes de secundaria muy fácilmente se llevan la hipocresía. Los niños no lo notan tanto, pero los estudiantes ya de 12, 13, 14 años inmediatamente ven inconsistencias en la persona, dicen, el profesor fulano como que no está legal. Yo no sé si esa frase se usa todavía, ¿verdad? Pero es una frase para decir, no sé, como que es de la secreta, algo pasa con él. Porque la hipocresía les choca en la cara. Un maestro que con sus labios sabe decir todo lo que debe decir, conoce, como dice un amigo mío, el cristianés, el lenguaje de los cristianos, pero que en su ética relacional es una persona que deja una estela desagradable por detrás. ¿Y saben qué? Nosotros hemos visto de esas personas a través de los años en nuestras escuelas.
Y lo que yo te estoy diciendo a ti ahora no es mira a los otros, es mírate a ti mismo. ¿Qué clase de maestro tú eres? Tú eres un maestro que estás embelesado por la gloria y la belleza de Jesucristo y quieres vivir de una manera, aunque imperfecto, porque como oíamos ayer, nosotros tenemos ese dilema que Pablo nos explica en Romanos capítulo 7 en el corazón, pero nosotros queremos hacer el bien y decimos miserable de mí. O tú eres una persona que simplemente estás actuando para que los demás te acepten y poder seguir hacia adelante. Los estudiantes se dan cuenta, pero antes que los estudiantes, ¿saben qué? El Señor lo sabe todo. Y si nosotros hemos actuado de esa manera, ¿saben lo que debemos hacer? Pedir perdón. Porque en el Señor hay perdón para que Él sea reverenciado. Que si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la Escritura? Que Él es ¿qué? Fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de todo mal. Y siempre hay oportunidad en Dios para segundas oportunidades. Así que nosotros debemos ser esa clase de personas. Y no solamente los maestros, sino que los administradores y todas las demás personas que entran en contacto con los estudiantes deben ser testigos fieles de lo que se está predicando. De nuevo, mis hermanos, no se espera que nosotros seamos perfectos. Eso es imposible. Porque sigue siendo cierto que no hay un hombre que nunca peque y que siempre haga lo bueno. Pero sí debemos hacerlo de manera sincera y viviendo el Evangelio, apoyándonos en la gracia, como nos decían ayer, ese Evangelio que nos enseña, como hemos dicho, que si pecamos, nosotros en Cristo tenemos oportunidad para el perdón. Nuestros estudiantes nos observan más de lo que nos oyen. Mucho más de lo que nos oyen. Pero en tercer lugar, nosotros no solamente debemos tener a Cristo como contenido y ser testigos, sino que la cultura de la escuela debe reflejar el Evangelio. Noten la construcción aquí. Yo enseño un contenido que muestra a Jesús. Yo vivo una vida no perfecta, sino sincera, en integridad, que muestra a Jesús. Y ahora la cultura, el lugar donde nosotros estamos, refleja el Evangelio. ¿A qué nos referimos cuando decimos la cultura escolar? Estamos hablando de todas aquellas cosas que nosotros hacemos en la escuela como parte de la forma en que educamos a nuestros estudiantes. Estamos hablando de nuestros valores, nuestras actitudes y nuestras prácticas. Cuando el Evangelio de Jesucristo es el centro de la vida de una escuela cristiana, transforma profundamente su cultura escolar. Y esto debe afectar al menos la forma en que nosotros tratamos a los estudiantes, al maestro y al personal en la escuela. ¿Por qué? Porque son seres creados a la imagen de Dios. Una de las cosas que las personas valoran más de los lugares de trabajo, ¿saben cuál es? La cultura de trabajo que hay. Donde se sienten apreciados, donde se sienten cuidados, donde se sienten tratados como seres humanos. ¿Saben qué? En nuestro contexto nosotros deberíamos sacar calificación A++. Porque si alguien tiene la mentalidad de que los seres hemos sido creados a la imagen de Dios, debemos ser nosotros más que todas las demás personas en este mundo. Dios nos ha dicho en su palabra, y lo hemos oído durante todas estas conferencias, de que nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios. ¿Y qué implica eso? Que Dios es celoso con nosotros. Y cuando estamos en un contexto de trabajo, el trabajo debe reflejar eso. La cultura del lugar, el ambiente debe reflejar eso, de que hay un trato, hay una relación entre las personas que es una relación digna. Por supuesto, en todo lugar de trabajo, aún en tu casa, siempre hay problemas.
Pero no podemos catalogar un ambiente negativo por un problema o dos problemas que se presenten. Nosotros tenemos que ver cómo nos tratamos nosotros, cómo nos sentimos, cómo te sientes tú cuando vas en la mañana hacia el trabajo. Me siento cargado, me siento pesado, no quiero ir, o estoy yendo a un lugar donde yo me siento cómodo, estoy tranquilo. La cultura debe reflejarse en la manera en cómo nosotros resolvemos los conflictos, siguiendo los principios bíblicos y no los principios del mundo. Los conflictos deben resolverse en una cultura que manifieste que la voluntad de Dios es suprema por encima de todas las cosas. Nuestra relación con las familias debe manifestarse de una manera muy particular. No son simplemente clientes. ¿Qué son las familias? En nuestro caso, en las escuelas donde tenemos cultura cerrada, misión cerrada, son hermanos. Son hermanos. Y nosotros debemos reflejar en nuestra relación con ellos eso. La disciplina debe aplicarse con gracia y sus principios conforme a la mente de Dios. Esto afecta la forma en que nosotros aún hasta celebramos actividades y decidimos qué clase de actividades se celebran y no se celebran. Y yo quiero decir aquí algo muy importante. Ojo. Nuestras escuelas no deben ser una buena imitación de las mejores escuelas seculares. ¿Oyeron eso? Nuestras escuelas no deben ser una buena imitación de las mejores escuelas seculares, sino centros en los cuales la renovación que produce el Evangelio está presente. Nuestras relaciones deben ser manejadas bajo la gracia de Dios. Una escuela cristiana no solamente es un centro académico, sino una familia donde se respira el Evangelio. Los estudiantes deben ver las relaciones marcadas por el perdón, por el respeto y por la verdad. En palabras simples, una escuela cristiana debe vivir lo que enseña, que Jesús es el Señor de todo, incluyendo la educación. En conclusión, Ven y Ve es más que una invitación, es un modelo de evangelización, de formación y de vida. En una escuela cristiana, esta frase se convierte en un lema pedagógico. El aprendizaje está sentado en Cristo, en un llamado pastoral a experimentar a Jesús personalmente y en una misión misionera a formar discípulos que inviten a otros a ser discípulos.